cuáles eran los países que cumplían todas las metas del subdesarrollo insostenible de la ONU? Nicaragua, Cuba, Bolivia y Ecuador. Vale, España está bajo fuego a un nivel pero nunca antes visto. Cientos de miles de hectáreas quemadas y hasta muertos. El territorio está deliberadamente abandonado por las políticas ecologistas de Sánchez, que bueno, básicamente que los bosques se cuiden solos y hasta multan a la gente que los limpia. Algunos técnicos están diciendo que de cada $25 de la producción petrolera venezolana, $1 se queda en Venezuela y $24 van a los Estados Unidos. Creo que le llaman terapias de afirmación. Como un menor de edad que todavía no ha llegado a su plena madurez va a decidir sobre cambios físicos en su cuerpo. Hay un escándalo en Estados Unidos vinculado al diario de Fauci. Una entrada privada de febrero del 2010 muestra que Fauci consideraba que la mortalidad real del COVID de la sopa china podía encontrarse entre el 0.2 y 0.3, aunque en las apariciones públicas decía 1% o 2.5. Escuchen esto, las reservas de misiles estratégicos y defensivos de Estados Unidos están ahora mismo en el nivel más bajo. Está dando pie para que sus enemigos históricos, ténganse por entendido, Rusia pueda dar el manotazo final sobre Ucrania, por ejemplo, o incluso China termine de ocupar la isla de Taiwán. Luis Ignacio Lula da Silva quedó muy mal parado con Santiago Peña en esa conferencia, y luego lo que más le está doliendo a Lula da Silva es la migración de grandes corporaciones y también de empresarios pequeños que están viniendo a Paraguay. Muy buenas noches, amigos, ¿cómo les va? Traemos noticias de importante tenor geopolítico, regional, local. Bueno, nos acompañará el doctor Najem Reyes, historiador y analista político internacional experto. Muchos de ustedes ya lo conocen. Y antes de presentarlo, recordarles que hay una salida a la tumultuosa situación que se vive en el mundo, a la zozobra con la que se han acostumbrado a llevar sus rutinas, y no tiene por qué ser así. Paraguay es uno de los países más prósperos del mundo entero, y no exagero. Tú, con el Club Amagi, tienes la oportunidad de prosperar con él. Hace 20 años lidera el crecimiento económico en toda Latinoamérica. Hace 60 años es el país con más crecimiento económico acumulado de Sudamérica, y es el que menos pobreza tiene. Gracias a la hazaña de la revolución capitalista, hemos pasado de un 56% de pobreza en el año 2002 a apenas 15.7% en el año 2026. La mitad que Brasil o Argentina, un tercio que México o Colombia, y aún menos que el 19% de España. Pese a tener 7 veces menos población que la Argentina, Paraguay tiene más reservas netas en su banco central que la República de Milei. El guaraní no es solamente la moneda más fuerte de América Latina, según Bloomberg, la cadena de negocios más prestigiosa de los Estados Unidos. El guaraní es además la moneda que más ganó frente al dólar en todo el mundo. Paraguay se mantiene como el país más barato de Sudamérica, prueba de una economía eficiente y competitiva. Paraguay es el tercer mayor exportador de soja del mundo entero. Es el segundo país con más vacas por habitante, con 14 millones de vacas por 7 millones de paraguayos. Además, es una potencia fluvial con la tercera flota mercante fluvial más grande del planeta, tras Estados Unidos y China. Además, es el cuarto país en criptominería de Bitcoin y el cuarto exportador de energía hidroeléctrica del planeta, gracias a su represa Itaipú. El 98% de la matriz energética es limpia, y todo esto, además, se potencia al máximo con los impuestos más bajos de Sudamérica, el célebre 10-10-10, y oportunidades concretas y específicas para quien está bien informado, porque contacta al Club Amagi, como múltiples ejecutivos, empresarios, emprendedores, familias, inversores, pensionados que eligen Paraguay para vivir mejor, pero a través de nosotros consiguen la mayor rentabilidad y seguridad para sus proyectos. Y un dato más, el mundo evoluciona rápidamente, y Paraguay y Taiwán han resuelto construir el mayor centro de inteligencia artificial de toda América Latina en Paraguay. No pierdas el tiempo y aprovecha antes que sea tarde. Esto no es una moda, es un hecho, y ya lo han visto compañías como Adidas y Nike que abandonaron
dejaron su producción en Brasil y Argentina para centrarse en Paraguay. O Peabody con los electrodomésticos, o cientos de empresas estadounidenses y españolas que ya confían en el país. Pero nosotros somos clave. Club Amagi es la plataforma que te acompaña durante todo tu proceso de instalación en Paraguay, reduciendo costos, evitando estafas, contactándote con inversores, con profesionales de calidad en los rubros clave para tu empresa, abriéndote mercado en Paraguay con los mejores. No te arrepentirás. Club Amagi te espera. Najem, bienvenido. Tenemos varios temas de coyuntura que tratar. Por suerte nosotros estamos lejos de los focos de conflicto, ¿no? En Paraguay. Es un placer también contar con tu apoyo en el Club Amagi. Gracias. Bueno, yo creo que uno de los temas que más se ha estado discutiendo en el ámbito noticioso ha sido justamente Daniel Ortega. Nicaragua, hoy por hoy, es un país casi desconocido en centroamericano, pero se volvió, yo creo que desde el fin de semana para acá, la noticia del momento. Y el por qué es que se debe justamente a que su presidente, el dictador Daniel Ortega, dio una declaración que a mí no me sorprendió, porque personalmente yo creo que es crónica de una muerte anunciada o es la última fase de su proceso. Daniel Ortega dijo textualmente, y yo lo cito en mi artículo que yo publiqué justamente hoy en el portal El Faro de Paraguay. Él dijo, aquí no se van a celebrar elecciones. Lo dijo así, sin ningún tipo de desparpajo, lo dijo a secas y lo dijo justamente en el marco de la celebración de los 47 años del derrocamiento de la dictadura somocista. Si me permites, Nicolás, voy a hacer una contextualización a nuestro público sobre Daniel Ortega, ¿no? ¿De dónde sale esta figura de Daniel Ortega? Nicaragua históricamente estaba dominado por una tiranía familiar que era la de Anastasio Somoza García, que después la heredó su hijo Anastasio Somoza Debayle, quien por cierto murió aquí en Paraguay. Pero esta es una tiranía que era de carácter hereditario en un país fundamentalmente agrícola, rural. Nicaragua es un país realmente muy pobre, poco desarrollado. Y en este contexto, sobre todo en el año 1979, emergió una guerrilla que tenía por nombre Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y esta guerrilla de carácter socialista o comunista era un grupo al que pertenecía a Daniel Ortega, él era uno de los líderes, y una vez que se produce el derrocamiento de Anastasio Somoza Debayle, el poder lo ocupa justamente Daniel Ortega. Daniel Ortega ejerce un gobierno de facto desde el 79 hasta el 84, va a un proceso electoral cuestionable, pero digamos pues que, como era lógico, el grupo que logró desplazar del poder a la tiranía oligárquica mantuvo el poder, y entonces ahí es cuando vemos esa presidencia constitucional del Frente Sandinista de Liberación Nacional que va desde el 84 hasta el 89. ¿Qué es lo que pasa en ese quinquenio, por decirlo de esa manera? Allí son los años entonces en que se va a producir una polarización muy grande, muy marcada en el país, justamente porque Daniel Ortega empujó una agenda fundamentalmente socialista. Él quiso, de hecho, imitó el modelo de Fidel Castro que había implementado en Cuba, lo trasladó a Nicaragua. Estamos hablando de una época de las postrimerías de la Guerra Fría. En Estados Unidos el presidente era Ronald Reagan. Ronald Reagan, digamos que empuja una política de apoyo a la oposición de Daniel Ortega, y es cuando se produce entonces esa guerra civil que termina desembocando en una elección presidencial. Una elección presidencial donde Daniel Ortega finalmente entrega el poder en el año 1990 a Violeta Barrios de Chamorro. Violeta Barrios de Chamorro entonces asume la presidencia, que por cierto fue muy apoyada por el entonces presidente venezolano Carlos Andrés Pérez. Cuando se produce entonces la verdadera democratización de Nicaragua, es una democratización muy débil, lógico,
porque viene justamente de un proceso autoritario, primero muy prolongado de los Somoza y luego la dictadura de izquierda del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Sin embargo, ahí lo que vamos a observar es que todo el aparato militar que queda que hereda Violeta de Chamorro es un aparato controlado por Ortega. Ortega prácticamente se va de un momento, por decirlo así, de vacaciones del poder, pero posteriormente regresa en el 2007 regresa. Y es importante entender por qué regresa. Regresa por el periodo que nosotros sufrimos, tú también en Argentina, con el socialismo del siglo XXI, los petrodólares de Chávez inundando entonces o produciéndose la injerencia abierta y política de Hugo Chávez en los países latinoamericanos, inyectando dinero. Y ahí, lógicamente, es que se produce la victoria de Daniel Ortega, quien regresa otra vez al poder, no con un aluvión de votos, igual que Chávez. Él ganó una elección muy pírrica, poco más o menos con un 38% del total de los votos, y así inicia en el año 2008 el retorno de Daniel Ortega. Pero Daniel Ortega, al igual que Chávez y al igual que en su periodo anterior, ahora en lugar de imitar el modelo de Fidel Castro, imita el modelo de Hugo Chávez. Es decir, llegan al poder a través de las urnas y una vez adentro dinamitan la institucionalidad. Y es cuando empezamos a ver entonces todo el sistemática persecución de los periodistas, persecución de los partidos políticos, cambio de la Constitución, control del órgano de justicia, control del órgano electoral, lo mismo que hizo Chávez, que también hizo la mascotica antiplánica de Evo Morales, Correa en su momento. Es decir, reprodujeron el guión que el castrochavismo tenía para los gobiernos latinoamericanos amigos del Foro de San Pablo. Hasta que llegamos luego a un periodo muy crítico, que no sé si tú recordarás, las masacres de estudiantes, creo que fue en el año 2016, Daniel Ortega asesinó a estudiantes que estaban indefensos. Se habló en su momento de más de 350 personas desaparecidas, 5.000 detenidos. Es decir, que se instaló entonces una persecución a los opositores. Y luego, recientemente en el año 2021, vimos a los candidatos electorales que terminaron presos, que terminaron expulsados del país. Y la diferencia de Ortega con Chávez son dos. Uno, es la persecución a los curas, a la Iglesia Católica, una Iglesia Católica que al comienzo era sandinista, pero que luego se apartó de él cuando él implementó un sistema autoritario. Hemos visto no solamente que a los curas los han metido presos, sino que los expulsan del país y les retira la nacionalidad. Imagínate la aberración que han sido víctimas estos opositores y los religiosos. Y en el caso concreto de Nicaragua, Daniel Ortega no se conformó con colocar a su esposa Murillo como vicepresidente de la República, sino que hizo una modificación constitucional para que ella sea la copresidente de la República. Imagínate tú este tipo de aberraciones, y es lo que está él preparando el terreno para implementar lo que él luchó hace poco más o menos medio siglo. Es decir, pasar de la tiranía de Somoza ahora a la tiranía de los Ortega, que va a ser hereditaria. Entonces él lo que está buscando es mantener a Murillo, a su esposa, como presidente de la República, y de alguna u otra manera, ya también, como ya tiene 75 años, él tiene 80 años, está muy deteriorado, muy probablemente está preparando ya el terreno para que el poder lo ocupe su hijo Laureano Ortega. Nosotros tenemos el documental más visto del mundo de Daniel Ortega. Es un personaje propio del realismo mágico latinoamericano. No sé si sabías que su padre era un teósofo obsesionado con los clavos de un Cristo de Velázquez. Realmente, ¿no? Un personaje particular. Era amigo de uno de los nietos de Somoza, que le llamaban Chihuín, y la madre Ortega le ponía vidrio molido en los tamales al compañerito, ¿no? Daniel rompía las tortillas, esto lo cuenta orgulloso. Fue un delincuente juvenil, fue monaguillo también. Vos te acordás bien de
cardenal, Fernando Cardenal, que era su ministro de Educación, en un cura jesuita que Juan Pablo... Que lo regañó Juan Pablo II cuando se bajó del avión en Managua. Efectivamente, y Rosario Murillo es una persona muy perturbada, de hecho que practica la brujería, hay toda una serie de rituales y de liturgia, de hechicería alrededor de ella, utiliza entre comillas perfumes mágicos para amarrar hombres y dice que se comunica con el espíritu de Sandino a través de la Ouija. Y vos sabés, todo el mundo sabe, creo ya a estas alturas, la complicidad de Murillo en la violación de su propia hija, Soylamérica Narváez, ¿no? Bueno, su hija lo dice en sus declaraciones. Que Ortega la violó desde los 11 años hasta los 19, y Rosario defendió a Ortega, acusó a la hija de provocadora y la expulsó de la familia, esto antes de que vuelvan al poder. Un tipo con hábitos muy extraños y con fobias paralizantes, tuvo un infarto y empezó a desarrollar ataques de pánico y un miedo atroz a la muerte, y el tipo siempre necesita estar con las ventanas abiertas, aunque sea invierno, por temor a asfixiarse. El tipo vive comiendo, viste que Trump le da a las McDonald's, toma helado, toma Coca-Cola y todo, pero de pie, se niega a comer sentado, y además se somete a terapias de ozono subcutáneo, que es un tratamiento tóxico prohibido en varios países que lamentablemente no ha terminado con esta peste llamada Daniel Ortega, ¿no? El tipo ha hecho su pacto con el Papa Francisco en su día, luego de la postal que recorrió el mundo del Monseñor Álvarez, de rodillas en cuclillas con los rifles detrás, pero en un momento Francisco ya se le torció y hasta Bergoglio se pronunció al respecto. Pero vos considerás, Najem, que la ONU, cuando le tocó formular y presentar a Bergoglio la Agenda 2030 en la Asamblea de Nueva York, en el edificio Rockefeller, en 2015, hicieron un relevamiento del cumplimiento de la anterior agenda, la Agenda 21, ¿verdad? Bueno, ¿sabes cuáles eran los países que cumplían todas las metas del subdesarrollo insostenible de la ONU? Nicaragua, Cuba, Bolivia y Ecuador, dale. O sea, ese es el punto al cual nos quieren llevar. Te quiero cambiar a un tema. Primero preguntarte cómo crees que va a seguir la situación en Nicaragua, y luego quiero pasarte a Cuba con una noticia que traje acá para compartir con el público. Así que ándame contestando eso mientras abro la de Cuba. Bueno, para cerrar el tema de Nicaragua, creo hay dos hipótesis a mi juicio. Uno, que quizás ya Daniel Ortega está gaga y él efectivamente se cree el amo del valle y que va a terminar pereciendo él y dejando en el poder a su mujer y a su hijo. Esa es una hipótesis. La otra también pudiera ser que él está tratando de mostrar mayor fuerza porque sabe que en Washington Donald Trump y sobre todo el grupo de legisladores Rick Scott, María Elvira Salazar, Marco Rubio, han estado citando antes de esto, diciendo después de Cuba viene Nicaragua. Entonces, pareciera que él está como preparando el terreno, bien sea para efectivamente la transición de la tiranía hereditaria o para lograr algún tipo de negociación con la Casa Blanca. El tiempo nos dirá. Se vacila que Raúl Castro está muerto como estuvo muerto Chávez durante semanas. ¿Qué opinas? Ah, caramba, me has madrugado con esa noticia. No me extraña porque justamente ellos son los padres de esta metodología. Recordemos que Raúl Castro es un nonagenario. Y él es el hombre fuerte que todavía el aparato militar le seguía respondiendo a él. Quizás la dictadura bastante aquilosada está tratando de preparar algún tipo de mecanismo como efectivamente lo hicieron en Venezuela. ¿Vos sos consciente de que este momento España está bajo fuego a un nivel, pero nunca antes visto? Cientos de miles de hectáreas quemadas y hasta muertos. El ex decano de la Facultad de Ingeniería de Montes sostuvo que el territorio está deliberadamente abandonado por las políticas ecologistas de Sánchez, que es, bueno, básicamente que los bosques se cuiden solos y hasta multan a la gente que los limpia, que limpia el monte, cosa que en el Chaco acá paraguayo sabemos muy bien que es muy necesario. Es absolutamente atroz lo que está ocurriendo en España, que es la última desgracia que faltaba ya, ¿no? Después de todas las plagas que vinieron con la dictadura social comunista de Sánchez.
¿Qué futuro le ves a Sánchez? ¿Considerás que va a llegar a las elecciones del año próximo? Bueno, personalmente creo que hasta los mismos grupos que en un momento lo acompañaron y lo apoyaron, este escándalo gigantesco de corrupción donde está involucrado tanto su esposa, su ministro y su jefe político, que es Rodríguez Zapatero, yo creo que al final él no va a llegar. Muy probablemente vamos a ver la caída de Sánchez. Yo creo, a mi juicio, me parece que es una de las cabezas que va a terminar rodando en Europa este mismo año. Bueno, ahora Najem, ¿con qué más nos traes? Bueno, el tema de Venezuela, fíjate, hay unas novedades interesantes, ¿no? Y te acuerdas que en nuestros programas anteriores, y mucha gente a mí, venezolanos sobre todo, me han criticado porque no pueden escuchar, lamentablemente, las críticas que generalmente yo hago o he venido haciendo, inclusive el propio presidente Donald Trump. Eso es lo bueno de este espacio, ¿no? Que aquí tenemos independencia plena. Y lo que hemos venido discutiendo, ¿te acuerdas que era necesario un nuevo Consejo Nacional Electoral, que era necesario una nueva Tribunal Superior de Justicia? Es decir, ir desmontando todo este andamiaje que la tiranía de Chávez implementó en Venezuela desde hace más de 20 años. Y que estos 6 meses en los que ha transcurrido el gobierno de facto del Delcy Rodríguez, amparado por Donald Trump desde Washington, no hemos visto ningún cambio estructural, ¿verdad? Bueno, finalmente hemos escuchado que el Departamento de Estado ahora ya presionó para que efectivamente a través de Dinora Figuera era la presidenta de la Asamblea Nacional Venezolana en el año 2015. A través de ella es que se va a establecer a partir del 1 de agosto una mesa de diálogo. Esta mesa de diálogo compuesta por 10 opositores venezolanos y 10 oficialistas, los opositores encabezados por Dinora Figuera y el oficialismo encabezado por el psiquiatra psicópata. Ahora bien, en esto, ¿qué es lo que va a producir esta mesa de diálogo? Bueno, para que el venezolano, cualquier persona, inclusive fuera de Venezuela, que crea, número uno, que de manera voluntaria, por convicción y creyendo en un proyecto de redemocratizador de Venezuela, Jorge Rodríguez llamó a Dinora Figuera para que se establezca esta mesa, es un cándido. Aquí lo que estamos observando es que la desesperación por parte del gobierno de Donald Trump, que viene en caída libre en las encuestas de cara a unas elecciones intermedias donde no termina de cuajar un cambio importante en la situación de Venezuela, y misma cosa en Cuba, es que el voto hispano lo tienen perdido, entonces tuvo que hacer un golpe al timón. Y el golpe al timón es efectivamente, entonces le ordenaron a Jorge Rodríguez y a Delcy Rodríguez que efectivamente tienen que cambiar el Consejo Nacional Electoral para establecer unas autoridades independientes, tienen que cambiar el Tribunal Superior de Justicia para que sea un tribunal independiente, y de esta manera entonces es que allí es que vamos a observar el reflorecimiento de la institucionalidad y la democracia en Venezuela. Es decir, que se rompa definitivamente esa hipertrofia del Poder Ejecutivo que instaló Hugo Chávez en Venezuela y que fue lo que nos llevó a esta situación. Yo creo que hay un tema interesante aquí también. Dinora Figuera declaró que ella está en comunicación con el equipo de María Corina Machado, pero ayer me sorprendió que vi en el diario El País de España que María Corina Machado dice que ella no está participando ni directa ni indirectamente en estas negociaciones que se van a dar en esta mesa para constituir estos nuevos poderes públicos. Así que, insisto yo, como dije el otro día en un Twitter, alguien está mintiendo, pero insisto yo que en el medio de todo esto volvió el presidente Donald Trump la semana pasada desde el despacho Oval a decir que Delcy Rodríguez está haciendo un fantástico trabajo. Así lo dijo textualmente. Ahora,
En el medio de esto, yo creo que te compartí uno de mis Twitter, mis posts en eso. El Financial Times se hace la pregunta: Venezuela, en los 6 meses que lleva, digamos, bajo el tutelaje de los Estados Unidos, ha producido 21 billones de dólares en petróleo. La pregunta es, se hace el Financial Times, es ¿dónde está ese dinero? Obviamente que algunos técnicos están diciendo que de cada 25 dólares de la producción petrolera venezolana, $1 se queda en Venezuela y 24 dólares van a los Estados Unidos. De tal manera, pues, que quizás ese es parte del fantastic jobs que está haciendo Delcy Rodríguez al enviarle el crudo venezolano de manera continua y segura a los Estados Unidos cuando ellos están en plena crisis y guerra en Irán. La izquierda norteamericana que está ganando fuerza es una izquierda absolutamente delirante. En Minnesota están gastando dinero de los contribuyentes en muñecas trans para repartirle a los niños de 4 años en los jardines públicos. Esto es Tim Walz, ¿no? ¿Te acuerdas? El que iba a ser... Bueno, el compañero de fórmula de Kamala Harris. Kamala Harris. Y también están haciendo canciones country, que es el folclore de Estados Unidos, un género vinculado a la tradición, contra las armas y los cristianos, con plegarias por las feministas queer trans. O sea... Hay un punto interesante allí, es decir, la islamización de la izquierda estadounidense, que al mismo tiempo es pro LGBTQ. Ahí hay una enorme contradicción de esta izquierda, de este movimiento woke dentro del Partido Demócrata. Yo no sé en qué momento ellos van a chocar, porque por una parte ellos están avanzando con la islamización al estilo británico. Ya lo estamos viendo concretamente con Mandami, el alcalde de Nueva York, que por cierto se están recogiendo firmas para que no asista a los actos del 11 de septiembre. Y por el otro lado estamos viendo que ellos empujan o impulsan este tipo de agendas, ¿no? Que creo que le llaman terapias de afirmación. Una cosa que teóricamente no tiene sentido, ¿no? Como un menor de edad que todavía no ha llegado a su plena madurez va a decidir sobre cambios físicos en su cuerpo. Bueno, realmente creo que la palabra que tú dices, locura, se queda pequeña. Yo creo que aquí hay una aberración y es planificada. Vamos a recibir cada vez más estadounidenses en Paraguay, como nuestra amiga Sandy Lambert. Bueno, hay un escándalo en Estados Unidos vinculado al diario de Fauci. Una entrada privada de febrero del 2010 muestra que Fauci consideraba que la mortalidad real del COVID de la sopa china podía encontrarse entre el 0.2 y 0.3, aunque en las apariciones públicas decía 1% o 2.5, ¿no? Rand Paul, el senador republicano, difundió el diario antes de una comparecencia de Fauci ante el Senado. La divergencia es potentísima, ha quedado demostrado que el tipo mentía y hacía una propaganda, ¿no? Paraguay prácticamente ni existió el encierro, pero hay mucha gente que perdió el trabajo, tuvo infartos, suicidios, que murieron porque se le priorizaba atención a quien tenía un resfrío y lo daban por COVID, mientras otros estaban esperando atención oncológica. Brutal. No, Fauci operó para las grandes compañías productoras de vacunas. Y acuérdate las famosas comunicaciones entre Ursula von der Leyen y los grandes laboratorios, Pfizer, que nunca ella reveló esa información. Pero lo que peor de todo esto fue la dictadura mediática que nos impusieron a nosotros, a todos aquellos que, ¿te acuerdas? Todavía se llamaba Twitter, en Facebook, que cuando uno escribía algún comentario en contra de lo que nos estaban haciendo, automáticamente estos comentarios eran borrados o eliminados por las plataformas. Yo creo que
esta es una lección muy importante de cómo estos grupos que ostentan el poder a nivel global, porque esto lo hicieron en toda la pelota del planeta Tierra, nos sometieron de una manera realmente abusiva, ilegal y violando todo ordenamiento jurídico interno de nuestros países. Gilinski, financiero de Petro, que lo defendió en el Congreso en su momento, y también financista de Abelardo de la Espriella y cliente de su estudio, ahora venderá helados en Venezuela y parece ser el patrocinador de una auguriosa relación entre Abelardo de la Espriella y Delcy la Fea, como le dices tú, la hermana del psiquiatra psiquiátrico Jorge Rodríguez. Dime tú, ¿qué piensas de lo que está ocurriendo ahora en Colombia y de cómo será la relación bilateral entre Venezuela? Bueno, hay una doble línea, porque el presidente electo Abelardo de la Espriella dijo que toda la relación con Venezuela iba a ser a través del Departamento de Estado, lo cual ratifica lo que hemos venido diciendo aquí: Venezuela es un estado tutelado desde Washington. Y por el otro lado, Delcy Rodríguez quizás está tratando de establecer un puente. Acuerda, no perdamos el análisis que Delcy está jugando a varias puntas, y una de esas puntas es lavarse la cara como demócrata y participar en unas elecciones eventualmente contra María Corina Machado o cualquier otro actor de la oposición venezolana. Así que quizás ella está tratando desesperadamente de establecer un puente comunicacional con Abelardo de la Espriella, pero Abelardo, como él se autodenomina el tigre, parece que él tiene muy clara la película y de hecho ha reiterado en varias ocasiones que toda la relación bilateral con Venezuela será a través del Departamento de Estado. Pronto lanzaremos un documental sobre Abelardo de la Espriella, a quien les interese profundizar sobre el personaje, y le está yendo terriblemente mal en la guerra. Trump, 200 militares estadounidenses han muerto hasta el 7 de julio, de acuerdo a un informe que se filtró de la base de datos del Pentágono. Bueno, no solamente le está yendo terriblemente mal, sino que ha sido extremadamente cara en términos financieros. Han gastado 37 billones de dólares en una guerra básicamente aérea, bombardeo aéreo, y no ha logrado concretar los objetivos para los cuales inicialmente se desarrolló y se inició la Epic Fury. Ahora bien, por si fuera poco, Pete Hegseth en el Congreso, esa última aparición, yo pensé que Hegseth iba a renunciar o mínimamente debía haber sido removido del cargo, porque reconoció que hoy por hoy, escuchen esto, las reservas de misiles estratégicos y defensivos de Estados Unidos están ahora mismo en el nivel más bajo. Entonces, esto, mira, lo que voy a decir aquí quizás va a ser histórico, pero al caer a tal punto las reservas de los misiles de los Estados Unidos, está dando pie para que sus enemigos históricos, ténganse por entendido, Rusia pueda finalmente dar el manotazo final sobre Ucrania, por ejemplo, o incluso está abriendo la ventana peligrosamente para que China termine de ocupar la isla de Taiwán. ¿Por qué podría hacer esto? Porque sabe que en este momento Estados Unidos no tiene las suficientes reservas de misiles para responder o para generar algún tipo de acción disuasiva o defensiva en estos territorios. Estoy de acuerdo contigo, y ahora Netanyahu, desafiando a la justicia internacional y neoyorquina, va a visitar a Trump a Washington. El actor Mark Ruffalo lo acusa por la destitución del fiscal de la Corte Penal Internacional, llamándolo lo que es un asesino en serie. El fiscal es el que había levantado la orden de captura contra Netanyahu y contra Putin por tráfico de criaturas también. El representante Thomas Massie, republicano, se une a los demócratas en un intento de demandar a la Casa Blanca por la guerra contra Irán, que no tiene aval del Congreso y es de carácter inconstitucional. Y Malasia se resiste a las presiones de Trump de reconocer al Estado de Israel y va perdiendo autoridad de Estados Unidos a lo largo y ancho del mundo.
Bueno, Donald Trump está perdiendo autoridad o está perdiendo terreno a lo interno. Por eso yo creo que avisoro que muy probablemente va a perder el control de la Cámara Baja. Va a salir también muy mal parado en la Cámara Alta. En el plano internacional volvió nuevamente el presidente Donald Trump a insistir con su política de las tarifas. Pareciera que Trump, muy errático, a pesar de que está tratando de dar un golpe al timón, de enderezar, digamos, los errores que ha cometido en esta primera etapa, no termina de cuajar o no termina de aceptarlo. Ahora, sobre el caso del fiscal de la Corte Penal Internacional, qué bueno que lo menciona. Este es el mismo fiscal que visitó 2 o 3 veces Venezuela, se reunió con Nicolás Maduro y jamás formalizó la imputación contra Nicolás Maduro. Misma cosa también con Daniel Ortega. De tal manera que yo creo que definitivamente por ello es que escribí en mi artículo que los órganos de la burocracia y la diplomacia internacional son estériles. Básicamente aquí lo que estamos viendo, si bien es cierto que concuerdo con la acusación de la Corte Penal Internacional con Netanyahu, ¿por qué no ocurrió lo mismo con Maduro? Y bueno, aquí quiero cerrar la idea. Estos aparatos internacionales lo único que son grandes elefantes blancos, donde ahí lo que hay es un montón de operadores políticos de la izquierda, progresistas y wokistas sobre todo, que lo que hacen es tragar dinero para impulsar las agendas que no benefician a la gente, sino que benefician a sus intereses y a sus sectores para los cuales están allí. Absolutamente de acuerdo. Y bueno, para complementar a lo que ya dije ayer sobre los improperios de el hipócrita tiranzuelo progresista brasilero Lula, compartir aquí unas definiciones del colega Hugo Pera Ojeda, periodista y también, un abogado, una persona bastante instruida en estos temas. Luego te preguntaré, por supuesto, también tu opinión sobre este reflotamiento de la postura falaz brasilera de la Triple Alianza. Bueno, aquí ya más tranquilo por el interior del país. También quiero dar mi opinión con relación a las expresiones lamentables, por cierto, de Lula da Silva, que ya es de público conocimiento, por tanto es irrelevante ya que vuelva a repetirlo. Yo lo quiero hacer desde una visión, desde las ciencias políticas, si bien muchos compatriotas ya salieron y con justa razón y con mucha descarga emotiva, ya han fundamentado desde el punto de vista histórico. Y yo lo quiero hacer precisamente para colaborar y sumar más también para entender un poco la situación, porque esto no le afecta a todo el Brasil necesariamente, ¿verdad? Esto es simplemente a un sector, el sector gubernamental, y también sumaría al ideológico. Por eso, desde mi punto de vista, yo lo analizo desde tres ópticas, ¿verdad? El ideológico, el estratégico y el económico. El ideológico, sabemos que Lula da Silva pertenece a la dura del comunismo, el cual es una ideología que nunca repara en las cuestiones morales ni las éticas, por lo menos es lo que sabemos por experiencia misma de todos los países donde se aplicó, donde el ser humano no interesa, sino que más bien los objetivos totalitarios que tienen. Entonces, las políticas aplicadas en su país va debilitando, que nos lleva a la segunda, digamos, razón, a mi modo de ver, que es la estratégica, porque al ir debilitándose como gobierno, esto hace que surjan las críticas dentro de su propio país y se recurre a una vieja estrategia de la famosa enemigo externo. Entonces, como decía justamente el padre de la sociobiología, Edward Osborne Wilson, decía que la cultura no es más que la extensión de nuestros instintos. Entonces, como somos gregarios, siempre buscamos un enemigo externo para cohesionar. Esto sirvió a no pocos totalitarios. De hecho, que es lo que le mantuvo a Margaret Thatcher en el poder, porque cuando estalla la guerra de las Malvinas, ella estaba a punto de perder el poder por las reformas también que estaba haciendo.
en este caso, buscar una economía más laxa, pero la Argentina funcionaba de mala manera, y la guerra, o sea, un enemigo externo, en este caso la Argentina, es la que finalmente hizo cohesionar a su pueblo, ¿verdad? Entonces está basado también en eso, busca de alguna manera la simpatía, porque está también en elecciones. Y la última, por supuesto, la económica. Él busca justificar un aumento del presupuesto público, especialmente en la parte armamentística, y recurre a esta retórica, por cierto, desagradable. Y al aplicar también estas políticas ultra, digamos, totalitarias en materia económica, hay una fuga brutal de empresas del Brasil y migran hacia el Paraguay. Por eso no es la primera vez que menciona Paraguay en sus diatribas, y donde también vemos que hay mucho de envidia hacia las políticas paraguayas, que está demostrando mucho éxito en materia de capitalismo, que es finalmente lo que más molesta a Lula da Silva. Bueno, esa era simplemente la colaboración que quería hacer. Da para más, pero en tan poco tiempo es lo que puedo colaborar con esta discusión. Bueno, interesante análisis de Hugo. Claramente cada vez más empresas de las más grandes y antiguas de Brasil vienen a Paraguay, algunas directamente abandonando su producción en Brasil, manteniendo el mercado brasilero. Yo tengo un director del Club Amagi para Brasil, el destacado economista Norman Calmo. Se han generado miles de empleos en Paraguay, que son empleos que se pierden en Brasil por culpa de políticas estatistas equivocadas, que tampoco, vamos a ser justos, Bolsonaro revirtió. O sea, Brasil tiene un problema endémico de un Estado enorme, hipertrófico, proteccionista, de mafias oligárquicas que no dejan competir ni entrar productos, y al igual que la Argentina y Uruguay, ha emprendido una senda de decadencia totalmente opuesta a la que tenemos en Paraguay. ¿Cómo lo ves, Najem? Lo que quiero agregar a lo que dijo Hugo es que la incomodidad del convicto presidente Luis Ignacio Lula da Silva hacia Paraguay es de vieja data. Comenzó justamente con aquella conferencia con el presidente Santiago Peña, que Santiago le ganó por goleada. No sé si tú te acuerdas, esa conferencia donde se estaba discutiendo el Tratado de Itaipú. Ahí él quedó en evidencia que él quiso venir a reunirse con el presidente Santiago Peña, como dicen aquí en la jerga coloquial, ningunear a Santiago Peña. Y Santiago Peña, primero, como paraguayo, y segundo, como un técnico economista, le argumentó sólidamente el por qué era necesario el aumento de la tarifa. Así que él quedó muy mal parado con Santiago Peña en esa conferencia. Y luego, como dice quizás Hugo, lo que más le está doliendo a Lula da Silva es la migración de grandes corporaciones y también de empresarios pequeños que están viniendo a Paraguay, y están viniendo a Paraguay porque creen que coinciden, o creen que efectivamente Paraguay es un terreno mucho más fértil para generar riqueza. Entonces, esa es la herida, y quizás ese malestar buscó canalizarlo a través de un comentario que de alguna u otra manera pueda encender una chispa, digamos, de animadversión de sectores brasileños con Paraguay. Pero Lula, todo el mundo sabe, yo hablo a diario con amigos brasileños y la mayoría de ellos me dicen que Lula es totalmente desprestigiado. Lo tienen de un alcohólico que ya también está gaga, e incluso me recordó un amigo brasileño: tú vas a escuchar las declaraciones de alguien que acompañó a Dilma Rousseff, que en una conferencia dijo que iba a complementar a Mandioca y al Milo. Es decir, estamos hablando de unas autoridades realmente patéticas, y que utilizan cualquier tipo de herramientas o retóricas para desviar la atención de la crisis en la que están realmente ellos inmersos, producto de sus nefastas políticas progresistas. Efectivamente, Najem, quiero recomendar El Milagro Paraguayo, el canal donde los profesionales que integran el Club Amagi, muchos de los extranjeros que hemos traído aquí, otros amigos de nuestro círculo, comparten su experiencia referido a este país bendito por Dios realmente, que se ha salvado de toda la locura progre, siendo la entrevista más vista hasta el momento la tuya. Paraguay, caramba, no sabía.
Paraguay me salvó la vida y su gente es demasiado buena. Intelectual venezolano Najem Reyes, acompañado ahí de Fernando Ferreira. Me mudé del infierno globalista Uruguay al paraíso de la libertad Paraguay, de nuestro miembro fundador Paco Vallejo, el mejor ajedrecista de la historia de España, que cuenta por qué dejó su país y emigró a Paraguay. Salim Salema también, el doctor Griffith, gran historiador. Valentín David, que ha vivido en 15 países, economista y sociólogo francés, y determinó que Paraguay es el mejor de todos. Cintia Peña, nuestra escribana, empresaria ganadera. Seremos como Singapur, pero con verdadera libertad. Y muchos otros testimonios para quien les interese profundizar. Y por supuesto, quienes estén realmente resueltos, clubamagi.org es el mejor vehículo para invertir en Paraguay de una manera segura y para tener un proyecto de relocalización familiar y empresarial con los mejores. Najem, te mando un abrazo, saludos a tu padre que siempre nos mira y hasta la próxima. Gracias, muy amable, buenas noches. Mucha gente me pregunta cómo he sobrevivido a los embates de la censura en YouTube. Si bien es cierto que tenemos un canal exitoso con más de 700.000 suscriptores y 200 millones de visitas acumuladas a lo largo de 6 años de trabajo, donde nos convertimos en uno de los principales medios independientes de YouTube en español, pese a todo, por supuesto, esos avatares los pude sortear gracias a que soy un veterano inversor inmobiliario. Lo aprendí de mi papá y tengo la fortuna de encontrarme en un país en absoluto auge hace años, que es Paraguay. Pero permíteme contarte una historia que atrapará tu atención. Recientemente me enteré de que un señor alemán, Hans, compró un departamento de ultralujo de 330 metros cuadrados en una emblemática torre de Asunción y pagó la friolera de $800.000. $800.000. Un cliente argentino que pasó varios años en Medio Oriente estaba interesado precisamente en ese edificio. Entonces hicimos nuestras tareas, averiguamos que un italiano había comprado una unidad a $600.000 y cuando yo llegué y negociamos el precio bajó primero a 500 y luego de que hable mi cliente a 400. Terminó comprando 2 departamentos iguales al alemán por el precio de uno. A partir de entonces dije basta. Me dediqué a investigar las 55 desarrolladoras que hoy en Paraguay ofrecen edificios o barrios cerrados y resolví trabajar únicamente con 9. Las que no acumulan controversias, entregaron proyectos enteros y carecen de cualquier litigio. Y no solamente eso, tenemos una cartera de unidades propias donde puedes ahorrarte 30, 40, 50% o más que en un precio de lista. Casas de 5 dormitorios, 3 baños, 1000 metros de parque y piscina a $200.000 en una hermosa localidad a 1 hora de Asunción. ¿Te imaginas? Ya sea para vivienda, ya sea para renta. Nosotros no somos una inmobiliaria convencional que necesita venderte rápido y caro para cobrar una comisión más alta. Nuestros miembros forman parte de un ecosistema que cultiva relaciones de largo plazo. Fabricio Beckelman, mi gerente de relocalización y bienes raíces, pertenece a una familia histórica del Paraguay que administra algunos de los principales edificios de la ciudad desde que era adolescente. Claro que su hombre estudió economía y además administra con extrema rigurosidad mis propiedades y la de los miembros del club que deciden delegar esa función. Pero lo fundamental es que la inversión en el Club Amagi se paga sola. Te puede ahorrar decenas de miles o centenares de miles de dólares de errores costosos y va acompañado con una gestión eficiente de la residencia, con una asistencia personalizada para tu familia o para tu empresa y con una escribana de lujo de familia Patricia que se encargará de que todos los títulos estén en reglas y no tengas ningún dolor de cabeza. Por eso no pierdas el tiempo. Ven a Paraguay a través del Club Amagi y resuelve de manera próspera tu futuro. Brindemos, querido amigo, por la libertad en Paraguay. Una libertad que compartiremos cuando te unas al Club Amagi.